Hablábamos de este plan nacional que es contra el hambre. Hay un plan que se ha lanzado con la colaboración de distintos sectores sociales, universidades, sectores privados. Y en este caso, con respecto a la nutrición y en lucha contra el hambre, estamos con Isaac Rudnick, que es director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y de Política Ciudadana, y con Ernesto Gómez Rossi, que es director del ISEPSI Tucumán. ¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, justamente tiene que ver con esta política nacional que apunta a disminuir el hambre en todo el país. Sabemos que el CONICET, las universidades se están sumando. ¿Qué están organizando desde aquí? Cuéntenme un poquito. Sí, el ISEPSI, el instituto nuestro, fue convocado por el gobierno para ser parte de un observatorio que está lanzando el gobierno como parte de la lucha contra el hambre. La lucha contra el hambre tiene un protagonista fundamental, que es el Consejo de Lucha contra el Hambre, que es un ámbito multisectorial donde digamos que ya ha habido varias reuniones y en el que participan distintos sectores de la vida nacional que se comprometen en esta pelea de lucha contra el hambre, que es una de las prioridades de este gobierno. Hay que tener en cuenta de que estamos en un contexto de un 40%, más de un 40% de la población bajo la línea de pobreza y porcentajes similares también de la población y en particular de niños y adolescentes que padecen situaciones de malnutrición. Entonces, junto con el Consejo de Lucha contra el Hambre, que lleva adelante distintas políticas, como por ejemplo la tarjeta alimentar, el gobierno lo que ha convocado a conformar es un observatorio en la que participamos institutos de la sociedad civil que de alguna manera van a monitorear desde fuera del gobierno el impacto de estas políticas de lucha contra el hambre. En este sentido, la conformación de este observatorio, que va a ser una medición independiente del proceso, digamos, que se va desarrollando, nos parece que es una medida no solo original, sino oficiosa, en el sentido de que está convocando a que ese monitoreo no sea solamente de los organismos del Estado, sino sea realizado por distintas organizaciones de la sociedad civil. ¿Y va a tener un funcionamiento solo local este observatorio? ¿Se va a articular con el resto del país, con alguna manera de trabajo? No, esto va a funcionar en todo el país, particularmente en el caso nuestro, digamos, de nuestro instituto, va a tener una tarea en relación a lo que es el control y el seguimiento de la situación nutricional en distintos barrios, digamos, de la provincia, donde nosotros venimos ya desde hace un tiempo trabajando junto a organizaciones sociales, en particular con el Movimiento Barrio de Pie, el indicador nutricional, ¿no? Que justamente hoy vamos a presentar los resultados, el informe de los resultados que corresponden al segundo semestre de 2019 en la legislatura, en el 8º piso, a las 10:30 horas, donde vamos a dar a conocer lo que ha arrojado, digamos, la última medición en Tucumán. Bien, esto es sobre todo trabajando en barrios y zonas vulnerables que se hace esta medición, y los resultados tienen como meta que en el próximo semestre se puedan medir mejoras de alguna manera, o sea, ir pudiendo controlar esto, digamos, estos avances. Sí, claro. La importancia de la medición y de tener datos, digamos, actualizados de cómo va evolucionando la realidad nutricional, sobre todo en los sectores más vulnerables, que es donde nosotros ponemos el foco, tiene que ver también con la posibilidad de ir monitoreando y de ir sacando conclusiones sobre el impacto de las políticas públicas, y a partir de esos estados de situación poder disparar acciones
que contribuyan a la mejora de estos indicadores, digamos, que son realmente complejos en los últimos años, tanto en la provincia, que es una de las provincias con mayor índice de pobreza a nivel nacional, como también en el resto del país, ¿no? En esta situación, como bien decía Isaac, es una situación de emergencia, ¿no? ¿Creen que el gobierno nacional ha puesto bien el foco al lanzar este plan de lucha contra el hambre? ¿Creen que se va a lograr algún resultado que sea tangible con esto? Sí, las medidas que ha puesto en funcionamiento, en particular lo de la tarjeta alimentar, que es una tarjeta, como ustedes saben, que va dirigida a las familias que tienen niños hasta 6 años que están cobrando la asignación universal por hijo, o sea, que tienen una situación de vulnerabilidad importante. Medidas como esta tienen una importancia y nos da la impresión, por los primeros chequeos que estamos haciendo, que está teniendo un impacto sumamente favorable. Pero claro, es como empezar a caminar, empezar a subir una escalera muy empinada, que es la lucha contra el hambre, y empezar por el primer escalón, porque obviamente las familias que tienen esta problemática, los niños que tienen la dificultad, niños y adolescentes que tienen la dificultad de la malnutrición porque no tienen los ingresos suficientes para poder adquirir los mejores alimentos, no son solo las familias que tienen niños hasta 6 años, los niños que están escolarizados, los adolescentes hasta 19 años, hay en esas franjas etarias personas que sufren igual situación de malnutrición. Entonces, suponemos que este es un primer escalón, que hay que complementarlo, digamos, con una llegada mucho más amplia a familias que tienen hijos que están en esa situación, y obviamente hay que abordar el problema de fondo, que es el problema del trabajo, porque todas estas medidas son medidas de emergencia. Claro, hace falta cuestiones de fondo, digamos, que solucionen como el tema del empleo, la parte como el tema del empleo, porque estas son medidas que nosotros caracterizamos como meramente asistenciales, y tenemos que salir de las políticas transitorias que muchas veces se han convertido en permanentes y que son de emergencia para resolver una situación complicada en el momento, y tenemos que encarar un proceso diferente que tenga un contenido capaz de poder resolver las situaciones en el mediano y largo plazo. Exactamente, poder mirar con un largo plazo con la idea de hacer políticas públicas. Bueno, les agradezco muchísimo la información, la presentación que va a hacer hoy en la legislatura entonces, donde van a presentar los resultados de estas mediciones del observatorio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ernesto e Isaac.